En España llevamos años escuchando la misma idea. La transición ecológica es inevitable. Las energías renovables son el futuro. Más placas solares, parques eólicos y objetivos climáticos. Quien se oponga parece automáticamente un negacionista climático, sobre el papel. Todo esto tiene una narrativa muy clara. Reducir emisiones, abandonar los combustibles fósiles y avanzar hacia un modelo más sostenible. Pero, ¿y si la transición verde también estuviera destruyendo el ecosistema? Si algo te sorprende, lo vamos a desarmar. No hace falta prisa, hay tiempo para pensar. Abre la mente, abre el canal. Lo que parecía raro se vuelve natural. Dato a dato, paso a paso, ven que lo entendemos juntos despacio. Mientras las ciudades celebran la energía limpia, hay pueblos enteros viendo cómo desaparecen encinas, campos agrícolas, paisajes históricos y ecosistemas completos para instalar megaplantas solares y parques eólicos. Es visible y es físico. Extremadura, Andalucía, Aragón, Galicia, Castilla y León, Cataluña. Cada comunidad está viviendo esta transición de una forma distinta. Y aquí empieza una contradicción enorme. Estamos sustituyendo naturaleza para salvar la naturaleza. En Extremadura, por ejemplo, el crecimiento masivo de plantas fotovoltaicas ha generado una transformación brutal del paisaje. Hectáreas y hectáreas donde había campo, dehesas y vegetación transformadas en placas solares. Empresas como Naturgy e Iberdrola han impulsado estos enormes proyectos. Y claro, ¿qué ocurre cuando la superficie pasa a ser completamente artificial? Porque una cosa es poner placas solares en tejados industriales, y otra muy distinta cubrir ecosistemas enteros, movimiento de tierras, vallado, accesos, mantenimiento, transformación del hábitat, es decir, un cambio biológico. En Jaén, la expansión de megaplantas solares ha generado una polémica enorme por la tala de miles de olivos para instalar parques fotovoltaicos. Agricultores y plataformas vecinales denunciaron la desaparición de decenas de miles de árboles y acusaron a las administraciones de favorecer proyectos privados a costa del paisaje agrícola tradicional. Y esto es importante porque muchas veces el discurso oficial presenta las renovables como si fueran completamente limpias. Pero no existe energía sin impacto. Ninguna. Ni el gas, ni el petróleo, ni la nuclear, ni tampoco las renovables. La diferencia es que el impacto de las renovables suele venderse como invisible y no lo es. Las plantas solares fragmentan el suelo, alteran ecosistemas y hábitats, modifican el drenaje natural y cambian completamente el paisaje, porque una megaplanta solar no son 4 placas, son cientos de hectáreas valladas, carreteras, subestaciones eléctricas, líneas de evacuación y enormes extensiones negras visibles desde kilómetros. Y ahí aparece otro conflicto, el rural, porque estos proyectos se colocan lejos de las ciudades, nunca en barrios ricos, o en el centro de Madrid, en la Castellana, en pueblos pequeños, dehesas y campos. Es decir, la electricidad la consumen las ciudades, pero el impacto lo absorbe el mundo rural. ¿Qué vale más, la producción energética o la conservación de un modelo agrícola histórico? En Extremadura ya existen asociaciones denunciando lo que consideran una colonización del territorio. Tenemos que apostar por las renovables, pero un modelo que realmente beneficie a la población extremeña, no estos pelotazos que al final son beneficios de Endresa y de Iberdrola. No puede ser que haya territorios libres de placas solares, territorios sostenibles a costa del sacrificio de otros territorios. Extremadura no puede seguir siendo territorio de sacrificio. Y aquí aparece otro tema, porque muchos de estos proyectos se declaran de utilidad pública. ¿Y qué significa eso? Que el Estado puede facilitar la ocupación de terrenos privados para desarrollar estas infraestructuras.
y esto ha generado conflictos enormes. En Extremadura, el Tribunal Supremo mantuvo operativa una gran planta solar vinculada a Iberdrola, pese a reconocer irregularidades en la expropiación de terrenos. ¿Cómo hemos pasado a priorizar semejantes megaproyectos por llevar la etiqueta verde? ¿Pueden las empresas invadir la propiedad privada? Y aquí aparece probablemente una de las contradicciones más grandes de toda la transición ecológica. Se supone que el discurso verde iba a descentralizar la energía, hacerla más democrática, más distribuida, más sostenible. Pero en la práctica, quienes están acumulando gran parte del negocio siguen siendo los mismos. Iberdrola, Naturgy, Repsol, Endesa, las mismas grandes corporaciones de siempre, ahora liderando el negocio renovable. ¿Estamos viviendo una revolución ambiental o simplemente un cambio de modelo dentro del mismo oligopolio? Porque el ciudadano medio imagina placas solares en tejados, pero el negocio está en los megaparques. Y cuanto más crece este modelo, más poder energético concentran. ¿Y la factura de la luz? No va a bajar por esto. Las plantas no están pensadas para abaratar tu recibo, sino para alimentar el mercado. Tú seguirás pagando lo mismo, o más. El precio final está en manos de quienes controlan el negocio. Visto lo visto, habrá que mirar hacia otro modelo de generar luz. Los parques eólicos. Producen energía limpia, la que más genera en todo el país, pero también generan impactos reales, alteración del paisaje, ruido, fragmentación de hábitats y problemas para ciertas especies de aves migratorias. En muchas zonas rurales existe ya una oposición creciente a nuevos parques eólicos, precisamente por eso. No todos los parques eólicos generan el mismo impacto, pero llenar montañas enteras de aerogeneradores enormes tampoco parece exactamente natural. En Aragón tienen un gran dilema. La comunidad se ha convertido en una de las grandes productoras de renovables de España. Parques eólicos, plantas solares, infraestructuras asociadas. El territorio está cada vez más ocupado, generando conflictos sociales y paisajísticos. Y aquí aparece otro concepto clave, la fragmentación del terreno, porque no se trata solo de una instalación aislada, sino de la acumulación progresiva de proyectos. Y cuando eso ocurre, el paisaje deja de ser continuo, se convierte en un mosaico de acero. La expansión de parques eólicos ha generado oposición vecinal en determinadas zonas, especialmente por la sensación de pérdida de control sobre el entorno rural. No se trata únicamente de energía, se trata de cómo se percibe el terreno natural y de quién decide qué uso tiene ese espacio, sin hablar del impacto sobre la fauna. Los aerogeneradores alteran rutas migratorias y comportamientos de determinadas especies de aves. No es un fenómeno teórico, es ecológico y medible. Galicia, Castilla y León, Cataluña, cada región vive su propio conflicto. Placas, transporte eléctrico de alta tensión, aerogeneradores, instalaciones fotovoltaicas flotantes. Cuando todos estos proyectos empiezan a acumularse en el territorio, el paisaje entero empieza a transformarse. España ha destacado siempre por su diversidad medioambiental. Tenemos hayedos milenarios, desiertos, volcanes y montes de 3.000 metros y sin embargo se está transformando en un mar de chapa y aspas. Si Don Quijote levantara cabeza, tendría que pedir refuerzos. Europa lleva décadas protegiendo espacios naturales para luego acabar ocupando parte de ese territorio con infraestructuras estériles. Europa necesita energía verde y España quiere proporcionárselo. Y al fondo de todo esto se ve la última capa de la cebolla, la minería. Porque la transición ecológica necesita materiales, litio, cobre, cobalto, níquel, tierras raras. España lleva años estudiando o desarrollando proyectos relacionados con litio y minería estratégica para baterías y electrificación, que evidentemente también genera impactos ambientales enormes. Reducir emisiones es un objetivo global,
Pero la pregunta no es si la transición es necesaria. La pregunta es cómo se está haciendo y a qué coste. ¿Estamos salvando el planeta o simplemente cambiando el tipo de destrucción? Porque muchas veces el debate climático se plantea como si existiera una solución perfecta. Y eso no existe. La transición energética también es un negocio global. ¿Queremos renovables? Probablemente sí, pero de cualquier manera, a cualquier precio, sin límites, sin planificación, sin proteger paisajes y ecosistemas, porque quizá el problema no es la energía solar, ni la eólica. El problema es convertir la transición ecológica en una carrera energética mundial, donde el entorno campestre acaba siendo explotado. En España estamos sacrificando la economía rural, y esto sigue mermando la relación entre ciudad y campo, porque por mucho que las ciudades hablen de sostenibilidad, el campo sigue siendo muchísimo más verde, más natural y más biodiverso que los espacios urbanos llenos de hormigón. ¿Estamos construyendo un modelo verdaderamente sostenible o simplemente una nueva industrialización verde disfrazada de ecologismo? ¿Tú qué opinas? Escribe en comentarios y nos volvemos a ver en el siguiente episodio de Miopía Social.